cuarto riesgo de desastres naturales es similar al anterior. Al admitir que es un riesgo que podría presentarse más de una vez durante la duración del proyecto, debería también utilizar una función que permita frecuencias más que binarias. Asumiendo que el experto en desastres afirma que podrían haber en promedio 2 o 3 eventos de desastre natural durante la duración del proyecto, insertamos una distribución Poisson y un 2,5 en su único parámetro lambda. Observe que el valor de este parámetro no tiene que ser necesariamente un número entero. En este caso es solo el promedio entre el 2 y el 3. Con el cursor en G5, el gráfico de frecuencia de este riesgo se vería así. Para modelar la severidad de este riesgo usaremos una distribución gamma. Adicionalmente, para una distribución como estas, se requeriría de un trabajo estadístico con información histórica disponible. Aquí la usamos solo para efectos demostrativos. Inserte su primer parámetro alfa de valor 10 en la celda I5 y su segundo parámetro beta de 100 en J5. La gamma es una función que modela la distribución en los tiempos de llegada para varios eventos de un proceso de tipo Poisson. También se utiliza profusamente en la meteorología para cuantificar eventos como precipitaciones, mareas, caudales, etc. Puede utilizarse para modelar un valor no negativo cuando se desea sesgo. Es interesante que sus dos parámetros requeridos, alfa por beta, igualan su media. De esta forma, la severidad de este evento tendría una media de 1000, 10 por 100. Vamos ahora a un riesgo de naturaleza distinta, bancarrota de subcontratistas. Una vez más, este no es un riesgo de tipo ocurre o no ocurre. Asuma que en este proyecto existe una lista de 30 subcontratistas, cada uno de ellos expuesto al riesgo de bancarrota. Asumamos para efectos de simplificación que todos ellos poseen la misma probabilidad de bancarrota, que es del 5%. Hay una distribución que sirve exactamente para esto, para contar la frecuencia de eventos en donde hay múltiples unidades subcontratistas, cada uno de ellos expuestos a la misma probabilidad de incurrir en cierto evento de forma individual, 5%. La distribución es la binomial. Seleccione una binomial en la celda D6 e inserte los dos parámetros respectivos. N igual 30 en la celda E6 para el número de contratistas expuestos a un riesgo y P igual a 0,05 en la celda F6 para la probabilidad individual de bancarrota. Al posicionar el cursor sobre la celda G6 se verá el gráfico respectivo. La binomial modela el número de éxitos en una secuencia de n ensayos independientes con una cierta probabilidad individual P, usada para modelar el riesgo de eventos o para transformar los registros de riesgos en modelos de simulación para agregar. Al ver el gráfico se observa que hay como un 22% de probabilidad que no haya bancarrotas, como un 34% de probabilidad que ocurra exactamente una bancarrota independientemente del subcontratista que sea. Aproximadamente un 26% de probabilidad que sucedan exactamente 2 bancarrotas y así sucesivamente. Que ocurran 5 bancarrotas o más, dado un conjunto de 30 subcontratistas en donde cada uno de ellos posee un 5% de probabilidad de que la quiebra suceda, es altamente improbable. Modelemos la severidad de este riesgo con una PERT-PERC. Esta es igual que la distribución PERT, pero los parámetros mínimo y máximo se expresan como diferencias porcentuales con respecto a la moda o valor más probable. Escriba 150 como su primer parámetro en H6. Este es el valor más probable o moda. Luego, en las dos celdas contiguas, escriba 0,10 y 1,0. Esto quiere decir que esta es una PERT con un valor más probable de 150, con un valor mínimo de 150 menos un 10%, es decir, 135, y con un valor máximo de 300, es decir, 150 más un 100%.
Similar a la línea anterior, el riesgo de problemas comunitarios se ha articulado de la siguiente manera. El experto ha indicado 12 comunidades aledañas al proyecto que podrían generar problemas al mismo. La probabilidad individual que cualquiera de ellas generase problemas es del 25%. Por lo tanto, una binomial seleccionada en la celda D7 con parámetros respectivos de 12 y 0,25 generarán en las celdas E7 y F7. Al posicionar el cursor sobre la celda G7 se verá el siguiente gráfico de la frecuencia del riesgo. Observe que el número más probable de eventos a generar, la moda, sería de 3, con aproximadamente un 27% de los casos siendo generados para este escenario. Que se generen 7 eventos o más apenas llegarían a sumar un 1% de probabilidad. Modelemos la severidad de este riesgo con una triangular PERC. Esta es igual que la distribución triangular, pero los parámetros mínimo y máximo se expresan como diferencias porcentuales con respecto a la moda o valor más probable. Escriba 500 como su primer parámetro en I7. Este es el valor más probable. Luego, en las dos celdas contiguas, escriba 0,10 y 0,50. Esto quiere decir que esta es una triangular con un valor más probable o moda de 500, con un valor mínimo de 500 menos un 10%, es decir, 450, y con un valor máximo de 750, es decir, 500 más un 50%. Veremos un último riesgo, el séptimo, pues creemos que ya hemos mostrado suficientemente bien la metodología para consideración de las frecuencias y severidades de los riesgos agregados del proyecto. En el riesgo de gestión de órdenes de cambio, asuma que el experto es incapaz de asignar algo menor a la máxima incertidumbre posible. Es decir, en un escenario donde podrían ocurrir con igual probabilidad de ocurrencia cualquier número de eventos entre 1 y 4 órdenes de cambio. O sea, es imposible asignar una mayor probabilidad a cualquier escenario de estos 4 posibles. Por esta razón, usamos una distribución entera uniforme, int uniform, la cual asigna igual probabilidad de ocurrencia a eventos enteros entre su valor mínimo y su valor máximo insertados respectivamente en las celdas E8 y F8. Para modelar la severidad de este riesgo usaremos una distribución log normal. Una vez más, como con el caso de la gamma, para una distribución como estas, se requeriría de un trabajo estadístico con información histórica disponible. Aquí la usamos solo para efectos demostrativos, una vez más. Inserte su primer parámetro mu de 500 en la celda I9 y su segundo parámetro sigma de 200 en J9. La log normal es una función que modela el producto de varias variables aleatorias, de la misma manera que la distribución normal se usa para modelar la suma de varias variables aleatorias. Los argumentos para esta forma de distribución logarítmica normal especifican la media real y la desviación estándar de la distribución. Tiene una serie de propiedades deseables para modelar procesos del mundo real. Está sesgada y tiene un rasgo positivo ilimitado. Puede utilizarse para modelar un valor no negativo cuando se desea un sesgo positivo. Ya hemos completado la especificación cuantitativa de 7 riesgos. En la próxima lección veremos algunos detalles de cómo, con el modelo completo, se procede a generar la simulación Monte Carlo y luego cómo se interpretan los gráficos generados por el modelo. En este punto, si desea practicar, puede continuar llenando el resto de los otros 13 riesgos que hacen falta para completar el modelo. La otra opción es cargar el libro de trabajo ya completo que contiene los primeros 7 riesgos que fueron creados en las 2 lecciones anteriores, más los 13 riesgos adicionales. De cualquier manera, el registro de riesgos completo se verá así. No se preocupe por el contenido de las columnas G de frecuencia y L de severidad, que contendrán valores distintos a los suyos, pues son las columnas que precisamente generan los números aleatorios basados en las distribuciones de probabilidad insertadas. La columna M es simplemente la multiplicación de la frecuencia por la severidad. En la celda M2 digite la siguiente función, igual G2 por L2.
Copie ahora esta fórmula para abajo para las 19 variables de salida o riesgos restantes. Ahora bien, el modelo debe de conocer con anticipación que estas celdas en la columna M deben ser consideradas como variables de entrada al modelo. Observe que no necesariamente una variable de entrada es una función de distribución. De hecho, en este caso, la variable de entrada es la multiplicación de dos funciones de distribución. En la hoja de datos, ya estas celdas en el rango M2, M21 han sido declaradas como variables de entrada y por lo tanto sus valores serán recolectados durante la simulación. En la versión profesional, que permite más de 20 variables de entrada, si desea añadir más líneas de riesgo a partir de la fila 22, riesgo 21 en adelante, bien lo podría hacer, pero debe considerar que tales celdas de la columna M deben declararse como variables de salida con el icono de la cinta de DT Simulator para incluir las mismas.